Buenas tardes, comenzamos con la escuela dominical del año 2020 de la Iglesia Bautista de Aedo. Le pido al Espíritu Santo que nos guíe, que podamos aprender de esta palabra y que esa palabra dé fruto en nosotros, que cambie nuestra manera de pensar y de vivir. Vamos a abrir la Biblia en Juan 7, del 37 al 39, como introducción al estudio de este año. Para entender esto, tenemos que comprender que Dios le pidió a Israel que guarde las enseñanzas que Él le había dado y las transmita al resto de la humanidad. Una de las maneras en que instituyó para dar su mensaje fue a través de las fiestas. En el año 1440 a.C., Dios le dio a Moisés órdenes acerca de construir un tabernáculo, pero también de guardar ciertas festividades. En esas festividades se contaba la historia de la redención, desde lo que era la muerte del Cordero Sustituto, la resurrección, la ascensión, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, las trompetas, que es el anuncio del arrebatamiento de la iglesia, y la fiesta de los tabernáculos. Esta era la última fiesta que se celebraba en el año judío y, a diferencia de las demás, era una fiesta de alegría. La orden de Dios era que en esta fiesta tenían que estar verdaderamente alegres. Ellos tenían que dejar de vivir en sus casas, construir una carpa y realmente estaban tranquilos porque una de las promesas de Dios era que Él iba a cuidar sus propiedades para que nadie las tomara ni nadie las robara y ellos pudieran estar totalmente relajados para disfrutar de la presencia de Dios. ¿Qué hacían entonces? Armaban sucot o cabañas y en esas cabañas Dios les había dicho que tenía que haber ramas de árboles que estaban siempre verdes y frutos de un árbol que se llama sidra, que es un árbol amarillo, el fruto es amarillo y es un árbol que da fruto los 12 meses del año. ¿Qué simbolizaba esto? Algo que tenía vida continua, que no cesaba. Y el objetivo de la fiesta era estar alegres. Tenían que juntarse todos, desde los niños hasta los mayores, los extranjeros y los siervos, y festejar la vida. Durante 7 días, luego añadieron algo más. Después de la cautividad estaba la profecía de Ezequiel de que un día Dios iba a volver a construir el templo y que del altar iban a fluir un río de agua viva. Y al borde del río árboles que daban fruto los 12 meses y que serían para sanidad de las naciones. Lo que esto simbolizaba era la presencia de Dios, el cielo, ese lugar donde era siempre gozo continuo y vida. Entonces, en la época de Jesús, lo que vamos a leer en Juan, Jesús estaba participando de esa fiesta. La fiesta duraba 7 días, dice que él no fue desde el primer día a la fiesta, sino que fue a la mitad de la fiesta. ¿Y qué hacían? Prestemos atención al simbolismo. Arrancaba a las 6 de la tarde el día para ellos y ahí todos acompañaban al sacerdote. Desde el templo él descendía hasta el estanque del Siloé, que significa del enviado, con una jarra de oro. Recogía agua de ese estanque y entonces todos se dirigían hacia el templo de forma lenta, cantando, saltando, danzando en la presencia de Dios. Ellos cantaban los salmos del 115 al 118, que son los salmos de los Hosana, que significa Dios, salvanos ahora. Entonces, imaginen esto, toda la multitud cantando, celebrando, estando verdaderamente alegre y cantándole a Dios, Señor, salvanos, Dios, salvanos. Y con júbilo y con sonido de instrumentos, caminaban lento hasta llegar al templo, más o menos 1,2 kilómetros, y entonces el sacerdote se acercaba al altar y derramaba, cuando todos hacían silencio, derramaba el agua en el borde del altar, derramaba, llenaba esa copa, rebosaba y volvía a caer hacia los pies del altar y fluía.
Esto lo hacían los 7 días. Y luego se dedicaban el día a estar en familia y disfrutar. El último día de la fiesta, esto lo hacían 7 veces. 7 veces iban al estanque y volvían a derramar las aguas. En el último momento, de la última vez, cuando todos estaban sentados en silencio mirando la jarra de oro que derramaba el agua que simbolizaba la salvación y la vida, en ese momento, dice Juan, Jesús se puso de pie y dijo en gran voz, el original griego dice que gritó con todas sus fuerzas para que todos pudieran escuchar. ¿Qué es lo que gritó? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa es la primera parte del mensaje. La segunda es, el que confía en mí, dice Jesús, como dice la escritura que ustedes están recitando, de su ser interior correrá un río de agua viva hacia afuera. Y entonces queremos analizar estas 3 cosas que dijo Jesús y que van a ser la base del estudio bíblico de este año. Lo primero que Jesús dijo fue si alguno tiene sed. La pregunta que había en el aula virtual era ¿a qué sed se refería Jesús? Obviamente no era sed de tomar agua, era una sed simbólica. Era una sed del alma. Una de las cosas que dijo Jesús varias veces en su ministerio fue todos los que se sientan oprimidos, tristes, cautivos, pobres en espíritu, los que están quebrantados de corazón, los que lloran, los que se sienten que su alma está trabajada, agotada y cansada, venga a mí que yo le voy a hacer descansar el alma. Entonces, esta sed de la que hablaba Jesús era una sed espiritual, una sed interior. El ser humano en algún momento se da cuenta que tiene una necesidad, porque tener sed es tener una carencia, una necesidad. Necesito algo que satisfaga la vida, no puede ser solamente esto físico. Tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Yo necesito saber cuál es mi propósito, de dónde vengo y hacia dónde voy, mi origen y mi destino, cuál es mi sentido de la vida. A esa sed se refería Jesús. ¿Somos solo alma y cuerpo o hay algo más? Y evidentemente sí hay algo más. Hay descanso para el alma. Ahora Jesús hizo esa oración en condicional. Si alguno tiene sed. ¿Por qué? Porque no todos se dan cuenta de esa sed. Y lo segundo, de todos los que se dan cuenta que su vida está insatisfecha y necesitan algo más, no todos están dispuestos a reconocer esa sed y a pedir ayuda. Pero a los que sí, dice, lo reconocen, vengan a mí, dijo Jesús. Yo soy el Salvador y el Señor. Yo soy el que les va a habilitar lo necesario. Mi presencia va a hacer que sacies esa sed. Ahora, por causa de Adán, Dios cerró el acceso a la presencia de Dios. Dice que Él puso un querubín que impedía la entrada a la presencia de Dios. Pero por causa de Jesús, Dios abrió el acceso a la presencia de Dios. Dice Apocalipsis que Él habilitó la presencia y el acceso al árbol de vida que hay en ese lugar espiritual que se llama Sión, que se llama la Nueva Jerusalén, que es el lugar donde nos encontramos con Dios. Sabemos que Jesús y que la presencia de Dios es el cielo prometido. Por eso esa fiesta de Sukkot, esa celebración continua, ellos lo esperaban como un momento en la historia donde Dios iba a establecer su reino en la tierra y donde se iba a acabar la maldición y todo iba a ser regocijo. Y acá viene lo importante de este estudio para nosotros este año. Jesús dijo, beban y vengan a nosotros. Vengan a mí, dice, laven
sus pecados y tienen acceso a la presencia de Dios, a ese lugar de vida. Lo que quería Jesús que entendamos es que no solo Él era el Salvador, el que nos perdonaba, sino que Él era también el que nos habilitaba el ingreso a la vida de Dios. O sea, el que nos daba la justificación y la santificación para poder vivir en comunión íntima con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque después de decir que vengan, Jesús añade, no solo van a venir a saciar su sed en mí, sino que el que confía en mí, de su ser interior, va a fluir el agua. Fíjense la diferencia. El primer paso es venir a Jesús, reconocer que necesito ser limpio de mi pecado, aceptar su perdón en esa cruz. Y entonces yo bebo de ese agua que me da limpieza y me da paz. Pero el segundo paso es la resurrección de Jesús. Porque no solo fuimos crucificados en Cristo, sino que fuimos resucitados con Cristo, ascendidos con Cristo y sentados con Él en lugares celestiales. ¿Qué significa esto? Que Dios en Cristo, por el Espíritu Santo, está en mí y yo estoy en Él. Jesús dijo, ustedes en mí y yo en ustedes. Estamos recubiertos por dentro y por fuera por la presencia de Dios. Esto permite en nosotros una transformación interior y también permite que podamos presentarnos en su presencia y adorar y ser adoradores. Ahora, acá es donde la mayoría de los redimidos parecen no alcanzar este estado de regocijo y de vida y de felicidad interior, porque la diferencia es tremenda. Es cambiar la manera de ver el reino de Dios. Jesús dijo, el reino de Dios ya está entre nosotros. Y no se refería a un cambio de circunstancia externa, sino que se refería a que ya está dentro de nosotros. La manera de ver, de vivir y de cambiar la perspectiva es la diferencia entre una vida que ve a Dios afuera, como era antes de Cristo, a una vida que ve a Dios dentro. Pensemos, antes de Jesús, cuando era Abraham, Jacob e Isaac, tenían que ir a encontrarse con Dios, iban al campo, armaban un altar y ahí se encontraban con Dios y luego volvían a su casa. Cuando Dios llamó a Moisés, se fue a la montaña de Dios, se encontró con Dios y luego volvió a su casa. Armaron el tabernáculo y el que quería encontrarse con Dios iba hacia el tabernáculo y se encontraba a través de un cordero y el sacerdote adoraba adentro en el altar, dentro del tabernáculo, un terreno que tenía 13 por 4 metros. En ese lugarcito Dios se encontraba y luego volvía. Pero vino Jesús y en la época de Jesús también el que quería encontrarse con Dios iba a Jesús a beber con él. Pero dijo Jesús, les conviene que yo me vaya al cielo porque va a venir el Espíritu Santo. Y entonces ahora Dios viene a encontrarse con nosotros y se queda a habitar en mi ser interior. El alma tiene una parte que cuando es redimida, vive el espíritu del hombre. Dios nos hizo espirituales y en ese espíritu nuestro nos unimos al Espíritu Santo. Dice la Biblia que el que se une a Jesús, un espíritu es con él y somos participantes de esa naturaleza divina. Ese lugar en nuestro ser interior es el que pide en Efesios Pablo que sea fortalecido, arraigado en el amor de Jesús. Es ahí donde va a fluir este cielo en la tierra. Y entonces va a desbordar. No vamos a ir a beber afuera, vamos a tener el agua adentro, que va a salir y va a contaminar para bien todo nuestro ambiente alrededor. Y entonces sí, vamos a tener angustias, tristezas, quebrantos, pero a un nivel superficial. Cuando nos encontremos con Dios, cuando digamos, voy a permitirle al Espíritu Santo que gobierne todo mi ser, esos quebrantos y angustias y dolores
van a quedar a un nivel superficial, a un nivel corporal, y el gozo y la paz del Espíritu de Dios va a fluir hacia afuera y me va a dar fuerza para vivir cada día su presencia conmigo aquí en la tierra hasta el día en que lleguemos al cielo y nuestros cuerpos resuciten, y ahí sí vamos a estar cara a cara con Dios sin este cuerpo que nos hace sentir esas angustias. Entonces, ¿por qué algunos parecen no alcanzarlo? ¿Por qué algunos cristianos sufren y parecen que les cuesta entender que esta plenitud de vida es accesible? ¿Se puede hoy alcanzar este nivel de comunión? ¿Es compatible esta vida con el nivel de vida que llevamos? ¿Es solo para algunos llamados? ¿Es necesario pasar mucho tiempo en soledad para alcanzarlo? ¿Dice la Biblia cómo lograrlo? La respuesta es que sí, esta vida es posible y es para todos. Lo que sí que es un proceso, lleva tiempo. Es una transformación. Hay que volver a formar nuestro ser interior que fue formado a la imagen del mundo. Es interactivo, es un ejercicio espiritual dinamizado por la gracia que lo llevamos a cabo el Espíritu Santo y nosotros los redimidos. Es de adentro hacia afuera. Es para todos, para todo aquel que lo necesite, que se reconozca sediento y que quiera acercarse y recibir este don de Dios. Es personal. Vos y Dios va a medir el altar que ahora está dentro tuyo. Pensá en esto, el altar ahora no está afuera, está aquí adentro. ¿Y qué es el altar? En el altar se rendían víctimas. El altar simboliza tu capacidad de rendirte a Dios, tu capacidad de ceder y dejar que Dios te modifique a su manera. Es difícil y es fácil. Es difícil porque hay que rendir la voluntad y es fácil porque Dios hace la transformación, solamente me tengo que rendir y obedecer sus impulsos. Puede ser estorbado este proceso. Podés haber comenzado el proceso y quedado estorbado por algo que obstaculizó el río, el fluir del río. Pero como somos decididos y valientes, nos vamos a ayudar mutuamente para quitar esos estorbos y que el río pueda avanzar y fluir y transformar. La palabra es saturar. Cuando algo está saturado, empieza a exudarlo hacia afuera. Cuando vos estés totalmente libre de estorbos y el Espíritu Santo pueda saturar tu mente, tus emociones, tu voluntad, vas a empezar a exudar hacia afuera, a fluir, y entonces los que estén en tu ambiente, tus hijos, tu familia, todos van a notar y van a recibir esa influencia espiritual de vida. Entonces, este es el proyecto de este año. Comunión vivificante. Unión del Espíritu del Redimido con el Espíritu Santo para que desde ahí comience un proceso de transformación que cambie todo el ser y que nos permita no ya esperar el día de ir al cielo y celebrar y nunca más lloro y lágrimas, que es verdad, pero podemos empezar a vivir el cielo en la tierra desde ahora. Así que los invito a participar de las clases, a preguntar todo lo que sea necesario, lo que no he sabido expresar y ha quedado dudas, si necesitan las citas bíblicas, en el Classroom pueden escribir y preguntar o donde sea que les llegue este video, y vamos a estar, porque la propuesta es juntos, estudiar y edificarnos como dice la Biblia. Dios da el crecimiento, pero unos a otros nos edificamos. Así que le pedimos a Dios que nos ayude, los bendigo en el nombre de Jesús y los espero el próximo domingo.